corre por las calles, pasa envolviendo cada corazón. Y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan. Bendiciones, mis amados, qué rico y qué bueno es poder llegar una vez más a su hogar, a su casa, con el propósito de bendecirles, con el propósito de llevar una palabra de parte del Señor a esta generación, ¿no? A esta iglesia, a este pueblo que necesita cada día más y más de la palabra, que necesitamos cada día más y más de la voz del Señor. Así es de que creo que Dios sigue ministrándonos a través de el tema Jesús de Nazaret en cada grupo de vida, en cada grupo familiar, donde hay esa disponibilidad para escuchar y recibir la palabra. Bueno, y estamos llegando al final de este año 2020, año donde el Señor poderoso mostró que tiene y seguirá teniendo el control de todo cuanto existe del Amén. mundo entero, y que sus planes son diferentes a los de nosotros. Estamos con ese tema especial cada sábado, Jesús de Nazaret, y ya vimos su nacimiento, vimos todo el preámbulo de su vida, ya estamos viendo casi que el cierre de lo que Él hace aquí en la tierra. Y para el día de hoy vamos a hablar de algo especial. Seguimos en ese tema de la preparación de los 12, pero vamos a hablar de un personaje, de los personajes en este momento de los discípulos, y es de Pedro. Hoy vamos a hablar de él, la gran confesión de Pedro. Así que todos atentos ahí con su cuaderno de notas, sabiendo qué será lo que Dios querrá hablar a nuestras vidas en esta hora. Busquemos en la palabra del Señor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20. Y vamos a leer la palabra del Señor para dar un preámbulo de lo que hablaremos el día de hoy. Mateo 16, 13 al 20 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Esta preciosa palabra la encontramos en el evangelista, o con el evangelista Mateo, donde expresa muy claramente la posición de una respuesta que da Pedro, y se le conoce como esa gran confesión de Pedro. Vamos a orar al Señor y vamos a suplicar que su misericordia sea para con nosotros en esta noche, y que sea Dios hablando de una manera especial a nuestras vidas. Oremos. Señor poderoso, grande y lleno de amor para cada uno de nosotros, en esta noche encomendamos todo nuestro ser, nuestra mente, alma, cuerpo y espíritu, para que seas tú, oh Dios, hablándonos a través de esta palabra. Quiero llevar a tus pies, Señor, la vida de cada familia, de cada persona que está viendo esta transmisión. Toma el control de todo lo que son, y permite que hoy tengamos claridad de lo que quieres hablarnos, Señor. Úsanos como instrumentos en tus manos, mi Señor, para hablar el mensaje correcto, darle el uso correcto a la preciosa palabra tuya. Gracias por tu fidelidad, y extendemos, Señor, nuestras voces para predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y cuando nos acercamos ya al final del ministerio público de Jesús, y nos encontramos con situaciones tan especiales como estas, que recordemos que el fin principal es preparar a sus 12 para que enfrenten ese maravilloso
ministerio, ese maravilloso llamado de cumplir la gran comisión, y el interés de Jesús es prepararlos. Jesús había llegado al momento cumbre de la preparación de sus discípulos y lo hace con la gran pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Imagínense, y podemos observar aquí que el Señor quería que la gente tuviera claro quién era Él. Amén. Y principalmente sus 12. Ajá. Principalmente sus discípulos. Esta conversación la tienen con sus discípulos 6 meses antes de la cruz. 6 meses antes de la cruz, el Señor Jesús está, recordemos, este último año lo ha dedicado a eso, a prepararlos, a instruirlos, a mostrarles las maravillas del reino y ver la gloria de Dios descendiendo para que ellos puedan ser empoderados para esta gran misión que tienen. Entonces, en esta conversación se da aproximadamente en ese tiempo. Podemos ver que aquí claramente que el Señor estaba supremamente interesado en que sus seguidores tuvieran un concepto claro, pero muy claro, de quién era Él. Deberían tenerla clara, ¿no? Ajá. Tenerla clara con respecto a quién era Jesús. Andando con Él, caminando con Él, viendo el desarrollo ministerial que Jesús tenía, era para que ella tuvieran el concepto claro de quién era Jesús. Pero lo más importante, o el éxito del cristianismo para nuestros días, está en tener claro quién es el Señor. Y ¿Quién es pudiéramos, Jesús? si tuviéramos una interacción ahorita, quisiéramos haber preguntado a ustedes, para ustedes, ¿quién es el Señor? Sí. Amén. Y hoy tiende a ser mucho más fácil, sí, porque tenemos el cuadro completo de quién es Jesús. Nosotros conocemos de Jesús que nació, que vivió en este planeta, que murió, y lo más maravilloso, que resucitó. En el tiempo de los apóstoles, Jesús está con ellos. Y pudieron discernir, pudieron recibir, en este caso, una revelación para Pedro y muy posiblemente para los 12, de quién era Jesús. Otra vez, para hoy, el cristianismo de hoy en día es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos el cuadro completo. Sí, señor. Ya lo vimos nacer, morir y resucitar. En el caso de Pedro no era así. Solamente lo han visto nacer y lo han visto vivir como cualquier ser humano. Bueno, entonces veamos el concepto que los discípulos tenían frente a esa pregunta. Amén. Como primer punto, la respuesta de los discípulos a la pregunta de Jesús. ¿Por qué Jesús le preguntó por la opinión de la gente? ¿Por qué le preguntó a sus 12? ¿Por qué no le preguntó a la misma gente? ¿Sí? Sí. ¿Por qué le preguntó a sus 12? ¿Quién dice la gente que soy yo? Muy posiblemente porque querían enfrentarlos con sus propias convicciones. El Señor Jesús quería ver cuál era la convicción que tenían ellos como tal. Y si ellos la tienen clara, les va a ser mucho más fácil enfrentar lo que se les aproxima. Si ellos lo tienen clara, les va a ser mucho más fácil predicar el mensaje de salvación que vino a traer Jesús. Entonces era la intención de Jesús al preguntar no a la gente, sino a sus discípulos. Podemos ver aquí que algunos, como Herodes, pensaban que era Juan el Bautista resucitado de los muertos. En Mateo capítulo 14, versículo 2, está esta afirmación y dice así: y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es la gran pregunta que el Señor les hace. Y ya encontramos un concepto que tenía Herodes. ¿Sí? El rey Herodes tenía el concepto de que Jesús era Juan el Bautista reencarnado. Sí. ¿Sí? Que Juan el Bautista había resucitado. ¿Sí? Entonces, y la tenía clara y lo afirmó y lo dio a conocer públicamente. Otros creían que era Elías, puesto que este habría de aparecer como el precursor del maestro. ¿Sí? Según un texto bíblico de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces está anunciado que Elías volvería. No Elías físicamente como tal. Alguien con el espíritu de Elías aparece. Y es el famoso Juan el Bautista, quien viene pregonando, que viene abriendo la brecha, abriendo el camino para que apareciese Jesús. Y algunos se atrevieron a decir que era simplemente
simplemente Elías, que era el Señor Jesús. Herodes dice que es Juan el Bautista. ¿Sí? La gente, algunos dicen que es el profeta Elías. Pero otros decían que era Jeremías. ¿Y por qué Jeremías sale a relucir aquí? Porque según una tradición, la gente creía que Jeremías había guardado el arca y el altar del incienso en una cueva cuando Nabucodonosor destruyó el templo, y el pueblo lo esperaba con estos elementos, con lo que supuestamente había escondido en esa cueva. Recuerde que es una tradición que está diciendo eso. Enseñaban esto y esperaban que apareciera Jeremías, el profeta Jeremías, con estos, en este caso sería con el altar y el arca, ¿cierto? De allí donde estaba el santuario. Entonces es importante comprender para Jesús quién dice la gente que soy yo. Y esa pregunta se la formula a sus discípulos, y aquí estamos concluyendo que simplemente la gente tenía varios conceptos quién era Jesús. Palabras más, palabras menos, no lo habían identificado. No, todavía no tenían claridad. El rey Herodes decía que era Juan el Bautista. La gente decía que era Elías, ¿sí? Otros decían que era Jeremías. ¿Sí? Entonces no hay un concepto claro. Entonces podemos decir, ¿por qué creían las personas de aquel tiempo que Jesús era un profeta y no el Mesías? ¿Por qué? Porque esperaban a un Mesías conquistador. Ellos siempre tenían esa mentalidad que el próximo rey debería venir a librarlos de todos sus enemigos. Y al ver que Jesús manifestaba esos poderes y manifestaba toda esa sobrenaturalidad, entonces ellos esperaban a un Mesías conquistador. Ellos esperaban a un Mesías con una espada en la mano. Sí. Ellos no esperaban a un Mesías que decía, si a alguien le golpea la mejilla derecha, coloca también la izquierda. No, ellos no esperaban eso. Si a alguien los obliga a llevar una carga con ellos 1 milla, ve con él 2. Si a alguien le quita la capa, entrega también la túnica. Ellos no esperaban esa clase de rey. ¿Qué esperaban ellos? Un rey que trajera una espada en la mano, que derrocara al imperio romano y que se pudiera sentar en el trono, como lo dice el que viene, el rey para los judíos que viene, se sentará en el trono. Pero ellos esperaban ese trono material, ese trono terrenal, y nunca, en ningún momento, un trono espiritual y un trono a futuro que es en la parte celestial. Entonces, para ellos era muy difícil recibir a ese Mesías. Lamentablemente, pastor, actualmente muchos teólogos de hoy en día ven en Jesús a un profeta, pero no al Mesías. Y es un desenfoque total, porque si no lo pueden ver como Mesías y solamente como profeta, no lo pueden ver como Salvador. No podrá ser su Salvador. Simplemente lo están viendo como un profeta, igual a Jeremías, igual a Isaías, igual a los profetas menores, igual a cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, pero menos como el Mesías o Salvador del mundo. Entonces, teológicamente, tendríamos nosotros que estar muy claros, es que Jesús no es un profeta. Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Amén. Recordemos que el primer paso para ser cristianos es que debemos aceptarlo como nuestro Señor. A Jesús debemos aceptarlo como nuestro Señor. El primer paso, recordémoslo siempre, para ser verdaderos cristianos es que debemos aceptar a Jesús como nuestro Señor. Y Romanos capítulo 10 versículo 9 y 10, que es uno de los textos que usamos muchísimo para la evangelización, dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces, hay que dejarlo muy claro, ¿quién dice la gente que soy yo? Esa es la primera pregunta que el Señor hace a sus discípulos. Pero hay como segundo punto para esta noche, y es la respuesta de Pedro a la segunda pregunta de Jesús. La segunda pregunta de Jesús, y la encontramos en Mateo, capítulo 16, versículo 15, donde dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, primero pregunta, ¿quién dice la gente que soy? ¿Qué dicen allá? Ajá. Sí. Y después la quiero tener más clara. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Yo imagino la cara de ellos casi, claro, como asustados. Maestro, ¿por qué nos preguntas esto si tú sabes que creemos nosotros quién eres? Pero era que el Señor quería escuchar de su boca realmente cuál era la respuesta. Estaba a esa haciendo pregunta. una afirmación teológica
el Señor Jesús en sus seguidores, en este caso sus discípulos, y los está colocando en un punto donde no hay sino una sola respuesta. ¿Le pegan al blanco o se equivocan? ¿Pasan el examen o se Sí, retiran? un examen de una pregunta. Sí. Es un examen de una pregunta. Señor. Y la respuesta de Pedro a esta segunda pregunta del Señor es la que hasta hoy ha marcado la historia del cristianismo. ¿Sí? Hasta hoy ha marcado una respuesta supremamente maravillosa, que es la que da Pedro. Es posible que Pedro esperara la opinión de los 12 discípulos con esta respuesta. ¿Sí? Es posible que Pedro fuera el concepto claro de los 12, pero como Pedro era un avanzado, Pedro era un sanguíneo, Pedro era uno que no terminaba el Señor la pregunta y así no tuviera la respuesta, pero ya estaba levantando la mano diciendo, Señor, yo respondo. ¿Sí? Y responde Pedro de una forma maravillosa. La respuesta fue la siguiente: Tú eres el Cristo. eso es supremamente importante tenerlo claro hoy, tenerlo claro, haberlo tenido claro ayer, y que en un futuro se tenga claro. Jesús no es simplemente un profeta. Jesús es el Cristo. Amén. Esto es igual a decirle el Mesías ungido. ¿Sí? Esto es igual a decirle tú eres el Hijo del Dios viviente. Amados, es una referencia de total divinidad para el hijo del carpintero. Así es. Otra vez, para nosotros hoy es fácil aceptar la divinidad de Jesús. Para ese entonces era hacer del hijo de un carpintero Dios. Hacer del hijo de un carpintero Dios o su Dios. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el Salvador del mundo. De esa manera Pedro le está respondiendo. Dijimos antes, quizás ese era el concepto de los 12. Ajá. Pero Pedro dio la respuesta quizás por 12. Cuando dijimos que esta respuesta es una revelación divina para ellos en este momento, es netamente el Espíritu Santo en medio de los 12. Es netamente una revelación del cielo para, en este caso, el evangelista, en este caso el apóstol, quien está afirmando, tú eres el Cristo. Es decir, está conectado directamente con el cielo y está recibiendo esto. Y esto lo podemos aplicar hoy. La palabra jamás será aplicada a nuestros corazones si no es netamente por el Espíritu. La revelación de la palabra jamás será tan clara en el ser humano, en el creyente, en el cristiano de hoy en día, si no es una revelación dada por el Señor, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios que viene y ministra y nos hace claridad en los textos bíblicos, nos da claridad en eventos futuros, nos da claridad en pasajes oscuros de la palabra que quizás y viene el Espíritu Santo y nos lo revela, pero esto solamente se da a través de una revelación. Por eso nosotros debemos buscar en la palabra rema, la palabra revelada. ¿Qué es lo que está recibiendo el apóstol en este momento? La revelación de Dios demostrándole quién es el Cristo. Muchas personas hoy leen la palabra, muchas personas la leen, la podrían leer de Génesis a Apocalipsis, pero no encuentran la revelación. Sí, señor. Pero qué importante es cuando la leemos, y no lo leemos como un libro cualquiera, sino que la leemos como disfrutando la voz de Dios. Y cuando yo puedo entrar en oración a leer la palabra del Señor, entonces inmediatamente viene una revelación de parte del Señor que no la tenemos sino únicamente de parte de Él. Eso fue lo que recibió Pedro. Entonces esta revelación o esta respuesta es una revelación divina para ellos en este momento. En esta primera vez, podemos decirlo, ¿es esta la primera vez que los discípulos están en esa encrucijada de decir si es, no es el maestro? Lamentablemente, Juan el Bautista cruzó por una crisis impresionante, porque los discípulos del maestro, incluyendo a Juan el Bautista, estaban esperando al Mesías, ¿cierto? Pero encontramos a Juan el Bautista en una crisis impresionante y la vemos en Mateo capítulo 11, versículo 2 y versículo 3, y dice, al oír Juan en la cárcel, o sea que ya lleva un buen trecho de predicación, ya lleva un buen trecho de ministración, ya un buen tiempo el Juan sirviéndole a Dios. Dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, oiga, se ve la pregunta,
¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué me está mostrando la palabra? La palabra me está mostrando a un Juan que no la tiene clara. No. A un Juan que estaba anunciando el mensaje del Salvador, del cual él no era digno ni de sacar la sandalia de su calzado, dice la correa de su calzado. Pero en este momento, Juan escucha de un hombre que se levanta a predicar el mensaje y sana a los enfermos, liberta a los endemoniados, predica la riqueza del reino, predica la bendición del cielo, y una cantidad de señales y prodigios se están haciendo y proféticamente apunta a que él es el Mesías. Juan manda a preguntar, ¿tú eres el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué quiere decir esto? ¿Tú eres el Cristo o no eres el Cristo? ¿Tú eres el Mesías o esperamos a otro? ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo con esto? Que para ellos no era fácil. Una vez más lo digo, para nosotros hoy es más fácil. Y siendo hoy, siglo XXI, mucho más fácil para nosotros, es duro ver gente que aún no han podido discernir quién es el Cristo. Es duro ver hoy, siglo XXI, personas que todavía no entregan su corazón de lleno al Señor. No lo han podido aceptar como su Salvador, no lo han podido aceptar como el Mesías, porque sencillamente no la tienen clara. Este Juan está en una encrucijada y lógicamente el Señor Jesús envía una respuesta para Juan y le dijo, dígale a Juan que los ciegos están viendo, que los enfermos están siendo sanados, que los endemoniados están siendo libres y que el reino de los cielos se está predicando. Entonces Juan dijo, este es, no hay otra. Y en esas palabras más, palabras menos, ya puedo morir en paz. Juan muere en la cárcel decapitado por Herodes. ¿Qué estamos diciendo con esto? La respuesta de Pedro a la segunda pregunta de Jesús fue contundente y nos muestra a nosotros lo que hoy usted y yo debemos conocer, debemos afirmar y debemos vivir. Cristo es el único, el Salvador del mundo, nuestro Mesías, nuestro Libertador, nuestro Salvador. Queremos concluir con lo siguiente. Para nosotros la iglesia de hoy es un privilegio poder contar con la revelación divina, la palabra del Señor, de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro profeta y como nuestro Mesías. Hoy nosotros la tenemos más Amén. clara porque tenemos el texto sagrado. Amén. Quizás los discípulos eran testigos oculares, estaban con él, pero les costó reconocer que Jesús era el Señor. Hoy nosotros, después de leer su hermosa palabra y contemplar de principio a fin cada suceso, tenemos más claridad y estamos muy convencidos de que Jesucristo el Señor es el único Salvador, es el Mesías esperado. Entonces, como cristianos hoy, es un privilegio poder tener claridad en ello. ¿Cuál es nuestra tarea? Seguir predicando a Jesús el Salvador. ¿Cuál es nuestra tarea? Cuando nos pregunten, ¿y quién es ese Jesús? ¿Quién es ese tal Mesías? Que tengamos la claridad y no empecemos, él es, no, como Pedro lo hizo, tú eres el Cristo. Amén. Poder nosotros hoy disfrutar de la revelación que Pedro disfrutó. Esa revelación que lamentablemente muchos no la han tenido. Así es. ¿Cuál es nuestra oración? Señor, permita que Cristo sea revelado al corazón del ser humano. Hoy nuestro clamor debe ser ese. Permitir, Señor, que el Cristo de la gloria se pueda revelar al corazón del ser humano hoy, siglo XXI. Amén. Y por qué no decirlo, que se le revele al corazón de la iglesia. ¿Sí? Que la iglesia no tenga duda, sino cuando la iglesia sea llamada, pueda decir, tú eres el Cristo, el Salvador del mundo. Cuando se pida cuentas, cuando tengamos que testificar públicamente, la tengamos clara de que Cristo es nuestro Salvador, el único, el Salvador del universo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una palabra tan maravillosa como esta, con preguntas tan fuertes y respuestas tan maravillosas como la de Pedro, tenemos que decir, a nosotros ya se nos ha revelado. Amén. ¿Quién se nos reveló? El Cristo de la gloria, a través del santo evangelio de nuestro Señor Salvador. Así es. Amados, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a colocar en las manos del Rey de la Gloria nuestras vidas. Vamos a colocar su hogar, sus hijos, y clamaremos a Dios para que Cristo sea revelado al corazón de su casa.
para que Cristo sea revelado al corazón de sus hijos, para que Cristo sea revelado al corazón de la sociedad en la cual Dios nos ha colocado a vivir. En medio de esta sociedad en la cual estamos, necesita que Cristo se les revele. ¿Por qué no oramos al Señor? Padre, bueno, grande, maravilloso y sublime eres tú, mi Señor. Nuestro anhelo, nuestro deseo, papá, es que seas tú revelado al corazón de cada uno de los que reciben esta palabra hoy. Permítanos, Señor, tener la revelación clara como la tuvo Pedro en el momento de esa pregunta crucial. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién creen ustedes que soy yo? Señor, gracias porque Pedro pudo levantarse con una revelación del cielo para confesar que tú eres el Cristo, el Salvador del universo. Padre, aquí estamos, pleno siglo XXI, haciéndonos la misma pregunta y respondiendo, Señor, contundentemente: tú eres el Cristo, nuestro Salvador. Señor, permita que nuestros vecinos conozcan que tú eres el Cristo. Permita, Señor, que nuestros hijos, nuestra familia, conozca que tú eres el Cristo. Permita, Dios, que esta sociedad en la cual tú nos has plantado, Señor, conozcan que Cristo es el Salvador. Padre, gracias por tu palabra. Te damos en esta hora, en cada grupo de vida, cada grupo familiar, Señor, que esta palabra sea ministrada, que esta palabra sea bendecida y que haya caído en un terreno fértil, papá, el corazón de tu pueblo y el corazón de todos aquellos que la reciben. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya, amén y amén. Damos gracias a Dios por su palabra, por entenderlo, y una vez más les animo para que como familia busquemos del Señor. Una vez más les animamos a que tenga claro el concepto de Jesucristo el Salvador, porque es una de las preguntas que hoy hace la gente. ¿Y quién es Jesús para tu vida? ¿Y quién es ese Jesús? Entonces debemos tener claridad y decirle: Señor, así como Pedro tenía esa convicción plena de quién eras, hacerlo nosotros también. Para esta semana, ¿qué cosas vienen? Mañana invitarles a nuestras celebraciones habituales allí en la iglesia de manera presencial. Tenemos la reunión a las 7, a las 9 y a las 11 de la mañana para que estemos todos convocados allí exaltando y glorificando el nombre del Señor. Para el 24 de diciembre, que es esta próxima semana, queremos invitarle a que se conecte por Facebook Live. Vamos a tener nuestra noche de Navidad a través de Facebook Live. Habrá un tiempo de palabra, un tiempo de adoración, pero también un tiempo de saludos, un tiempo de sorpresas, sorpresas especiales a todos los que participen y estén conectados, ¿sí? Van a haber algunos premios especiales. Premios especiales, así que les invitamos para que como familia a las 7 de la noche estén todos reunidos allí frente al celular, al computador, al televisor, en fin, a través de la página de Asamblea de Dios Vida en Abundancia en Facebook Live. Estaremos transmitiendo esta noche de Navidad. Será un tiempo bonito, un tiempo especial. Como lo dijo nuestro pastor, hay sorpresas para grandes y para chicos de los que estén conectados ese día. Amén. Amén. 24, 7 de la noche. 24 de diciembre, 7 de la noche. Y el 31 también estaremos haciendo una transmisión en vivo a través por Facebook Live, para que usted diga, bueno, ¿cómo es las celebraciones en la iglesia? Entonces será el 24 y el 31 a través de Facebook Live. Es una de las formas donde los podemos tener a todos reunidos. Quisiéramos hacerlo como en años anteriores, pero ustedes ya conocen cómo estamos en la situación, los protocolos no nos lo permiten y decidimos hacerlo de esta manera para tener una conectividad bien especial. Que si este año hay carta a Jesús, claro que sí, este año hay carta a Jesús. ¿Cuándo la puede usted llevar a la iglesia? La puede llevar mañana domingo hasta el 24 de diciembre al mediodía. Estaremos recibiendo todas las cartas a Jesús y en el especial de Navidad de Facebook Live estaremos orando al Señor por todas esas cartas que usted como persona escribió, como familia escribieron. Para los que no saben cómo es lo de la carta a Jesús, vamos a volver a lo de antes. Amén. Coger una hojita, un papelito y empezamos a escribir. Primero el saludo, acción de gracias al Dios Todopoderoso por todo lo que hizo este año con nosotros. Yo sé que usted tiene infinidad de cosas por qué agradecerle al Señor de lo que hizo este año. Pero también le vas a decir, Señor, si tú quieres, si tú lo deseas, espero para el próximo año esto, trabajo, salud, alguna cosa que usted anhele en su corazón, escríbalo. Recuerde que Él da conforme a su perfecta voluntad. Es una oración escrita. Es una oración escrita donde usted entra dándole acción de gracias al Señor.
es donde le da gracias por todo lo recibido, pero también coloca sus necesidades, sus anhelos, el anhelo que hay en su corazón para este 2021. Lo puede escribir ahí y muy seguramente el Señor oirá nuestra oración a través de esta carta que se le escribe. Lo hemos venido haciendo por varios años ya. Amén. Esta petición a Dios, esta carta a Jesús, y lo bonito de esto es que hay unos testimonios impresionantes de cómo Dios ha traído respuesta a través de la fe de cada uno de aquellos que podemos hacer esa carta, y Dios responde en su infinita bondad y misericordia. Así es de que simplemente no podemos hacer de esa carta un fetichismo o algo parecido, pero sí podemos hacer es una oración escrita a través de esta carta, y Dios va a responder a nuestra oración conforme a su perfecta voluntad. La pueden escribir en familia, la pueden escribir de manera personal, los pequeños, los grandes, todos pueden escribir la carta y nos la pueden hacer llegar a través allí en la iglesia a partir de mañana hasta el 24 de diciembre al mediodía. Entonces esperamos verles en esa conectividad especial, los que pueden ir mañana a la congregación, y el 24 a través por Facebook Live, Noche de Navidad, 7 de la noche. Bendiciones para todos, que sea Dios acompañándoles en gran manera. Por las calles, pasa envolviendo cada corazón, y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. En el tiempo de Navidad recordamos un suceso histórico de mucha alegría. Por eso hacemos fiesta. A ver. Eso. Vamos, todo el mundo. Muévanse. Sí, señor. Nos une la paz, la fe, la esperanza. Nos une el amor, la felicidad.